¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre está Wolf. ¿Cómo estás, Wolf? ¿Qué onda, Canche? Bien, pues aquí totalmente sobreviviendo en esta cuarentena. Pues gracias a Dios, toda la familia y pues los amigos cercanos sin ningún inconveniente y siempre pues generando material para este podcast y poder estar entretenidos en esta cuarentena. ¿Vos cómo has estado? Bien, también, sí. De hecho, eso era con lo que quería abrir este episodio y es que pues cada semana que pasa vemos que los casos aumentan y eso es algo muy triste porque hay mucha gente que está sufriendo bastante. Entonces, no está de más recordarles, por favor, que siempre se cuiden. Lo más importante, más allá de la mascarilla, es la distancia social. Así que pilas con eso. Yo sé que duele a veces no abrazar a la gente o decir, no, hombre, no pasa nada, pero distancia social, por favor, para que estemos aquí y sigan escuchando y que puedan seguir escuchando el podcast. Entonces ya no los voy a sermonear más. Si quieren, le entramos a esto. Pero Vamos. creo que hacía falta decirlo. O sea, era bueno que lo dijéramos. Pero Sí. bueno, les recuerdo que pueden enviarnos sus experiencias paranormales a través de una nota de voz, si quisiesen, o no la pueden escribir, ya sea como nos dan su nombre o lo pueden mandar como anónimo. Nos lo pueden mandar a nuestro Instagram, @escalofríospodcast, o en Facebook como Escalofríos Podcast. Ya sea que nos contacten a nosotros personalmente, @wolfgoodlooking y @canchegalindo, o por correo, si prefirieran hacerlo más formal, escalofríospod@gmail.com. Entonces, creo que sin más aviso, comenzamos con esta historia. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la Ouija o Ouija, que hay dos maneras de decirlo. La Ouija, que es algo con lo que hemos estado todos familiarizados, aunque sea un poco por la cultura de Hollywood, la cultura popular, las películas. Contame, Wolf, ¿cuál ha sido tu experiencia con este juego o medium, como lo quieras llamar? Alarán, fíjate vos, para serte sincero, solo lo he escuchado y solo de escuchar a veces historias así aterradoras, mejor me he limitado. Sí, he escuchado que varios amigos pues lo han jugado y pues sus experiencias no han sido como del todo bien. Entonces yo me he limitado. Así que tal vez hoy con lo que nos comentes de repente me llamen la atención y en el próximo episodio que después de la pandemia estemos reunidos podamos jugarlo a ver si nos Vamos a animamos. tenerlo ahí en la mesa. Sí, Sí, sería definitivamente bueno. no. Definitivamente no. Si llegamos a unos 10,000 suscriptores en Spotify y en Instagram, te digo yo, me atrevo, pero si no, definitivamente no lo haría. Sí. Pero bueno, está bien. Yo sí tuve una experiencia muy corta y aterradora en mi cabeza con este juego, con este jueguito. Se los voy a contar más adelante. Vamos a empezar a conocer un poco sobre este fenómeno que se volvió muy popular desde hace un siglo. La verdad es que la Ouija no es reciente, es muy vieja y vamos a ver cómo surgió el juego. Entonces, pues esta en su más sencilla descripción, que es la Ouija, es una tabla de madera que tiene un alfabeto y números pintados, con el que supuestamente puedes establecer contacto con espíritus y entes paranormales. Esa es la descripción sencilla para quienes no han escuchado, no saben qué es y sí han escuchado sobre esto, pero creo que todos por lo menos hemos visto una película en donde sale la Ouija. El origen de la Ouija es un tema un poco controversial, porque como todo este tipo de artefactos misteriosos, no se conoce su origen verdadero. Hay algunos espiritistas quienes aseguran que esta tabla fue creada y replicada por varias personas del medio, quienes lo hacían para que sus clientes pudieran hablar con sus parientes fallecidos y que lo hicieran con sus propias manos, que no tuvieran que hacerlo a través de alguien. Recordemos que el medium o los psíquicos o espiritistas han estado desde siempre, creo yo, desde siempre. La gente que habla con los espíritus, que dice que habla con los espíritus, que lo siente y todo, siempre ha existido. Entonces, por lo mismo tienen una mala, el público en general tiene una mala concepción de ellos porque dicen que solo están estafando a la gente cuando cobran por esto. Entonces la Ouija, según a este grupo de espiritistas, comenzó para darle a la gente como certeza de lo que está pasando, de que son ellos los que están contactando
a sus fallecidos y no es ninguna estafa. Pues esta teoría remonta la tabla al siglo XIX, específicamente el 10 de mayo de 1880. ¿Por qué? Porque este día, esta fecha, fue registrada una patente en Estados Unidos. Obviamente, en Estados Unidos tenía que ser, que aseguraba que su inventor era el señor Elijah Jefferson Bond. Pues la tabla entró al mercado en la década de 1890 como artefacto para comunicarse con los familiares ya fallecidos. El nombre de la tabla fue registrado como Ouija, O-U-I-J-A, que sería Ouija en inglés. Según Mr. Elijah, el nombre significaba mala suerte y que esta expresión provenía del antiguo Egipto. Dense cuenta la diferencia. Entonces, cuando digo que la patente fue registrada en este año, se refiere a la patente de este tablero, de este juego. La tabla famosa que todos hemos visto en películas y en Google y en fotos, ese diseño era el que fue registrado en esta fecha. La Ouija ya existía siglos atrás, desde el antiguo Egipto. Eso es siglos y milenios atrás. Vamos a ver más adelante cómo la usaban. En esta época del antiguo Egipto, se creía que eran sacerdotes las que lo usaban. Vamos a ver cómo. Precisamente es del antiguo Egipto de donde se cree que se remonta el verdadero origen de la tablita. Pues científicos arqueólogos aseguran que durante el reinado de Tutankamón, muchos sacerdotes usaban una especie de sistema para comunicarse con los difuntos. Pintaban símbolos en una tabla de piedra y era el sacerdote quien amarraba un hilo. Al final de un hilo amarraba un anillo de piedra, un anillo pequeño, como para que hiciera como un péndulo. Y este se balanceaba sobre los símbolos para dar una respuesta a las preguntas que hacía la gente. Específicamente la gente, la nobleza en el antiguo Egipto, no cualquiera podía participar de este ritual en ese momento. En esta época se creía que los sacerdotes podían comunicarse con los dioses y con los espíritus que venían del cielo, por lo que ellos eran los únicos que podían hacer uso de la tabla y el anillo. Es interesante que aquí menciona el cielo. Antes, bueno, la verdad es que aquí se me hace muy interesante que mencione el cielo. ¿Por qué? Porque pues hemos escuchado muchas teorías de alienígenas que llegaron cuando estaba la época del antiguo Egipto, y que ellos eran los que ordenaron a todas estas personas a construir las pirámides y todas estas superestructuras antiguas que aún no se sabe a ciencia cierta cómo es que lograron construirlas o cuáles son los secretos que ocultan. En parte porque el gobierno de Egipto tampoco permite la investigación internacional de estos monumentos. ¿Por qué será? Pues solo ellos sabrán, ¿verdad? Pero siempre han existido estas teorías, ¿verdad? Que cómo es que cargaron esas piedras y todo eso. Entonces, cuando esto menciona que era una forma de conseguir respuestas de los dioses y todos estos seres que los egipcios veían en el cielo, a mí se me ocurre que de alguna manera, investigando se me ocurrió que de alguna manera la piedra, por los minerales que absorbía un campo magnético, y que obviamente estamos hablando de teorías alienígenas, y que a través de este campo magnético, estos supuestos alienígenas eran quienes movían el anillo encima de los símbolos y que era la forma de comunicarse con ellos. Yo lo sé, se están cagando ahorita, están diciendo este cerote que fumó, que tomó, que fumó, pero imagínense, si por un segundo se lo creyeron. Van a ver mis ojos, así de, sí, la reacción de Wolf y mi reacción de sí. No, pero ¿quién quita y no? No lo podemos negar y tampoco se puede comprobar, por supuesto. Así que créanme, loco, pero me gusta pensar en estas cosas. Pero bueno, sigamos con la historia. Ya en el siglo XX, la patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado del señor Elijah. En la empresa del señor Fuld comercializó la Ouija como un juguete para niños y no como un medium para contactar espíritus, lo que hizo que la fama del juguete lo convirtiera en precisamente esto, un juguete.
ya no era un arma, ya no era un medium, ya era un juguete. Le quitaron toda la importancia que venía con ello. Fue Fold quien aseguró que la palabra Ouija no significaba mala suerte, sino que estaba compuesta por dos palabras, oui, que es sí en francés, y ja, que significa sí en alemán. Esta es una muy débil teoría, ya que si lo pensamos, la Ouija tiene sí y no. ¿Por qué recontra chingados se va a llamar sí, sí? Sí, sí. ¿Y por qué en francés y en alemán? Cuando el origen se remonta al antiguo Egipto. Precisamente, esto es obvio que lo hizo para vender más. No iba a ser un juguete popular. Para subir las ventas. Ajá, mire, le estoy vendiendo mala suerte. Obviamente Claro. no lo iba a hacer así. Nadie lo quería comprarlo. Por esto le cambió el nombre. Si en algún momento escuchan a la gente decir, no, es que significa oui y ja de francés y alemán, preséntenle esta teoría. Mira, ¿por qué se llamaría sí, sí? ¿Y por qué no lo hizo en vez por subir las ventas? Realmente yo creo que lo hizo por eso. No. En 1927, el señor Elijah Bond visitaba una de las fábricas en donde se producían las tablitas, ya que él seguía siendo parte del proceso de fabricación porque él tenía la patente. Él seguía ganando todo el dinero, aunque la fábrica la tenía el señor Fould. Entonces él seguía llegando a las fábricas. Los últimos años de la década de 1920, el señor Elijah tenía una fama por tener un carácter extraño, como si todo le saliera mal en la vida. Y él siempre andaba malhumorado, triste, enojado, ya no se le veía tanto, se encerraba en su casa. La gente creía que era un bicho raro y que todo este dinero que le llegó por el juguete lo hizo perder la cabeza rápido. Pues por un descuido inexplicable, una vez que visitó una de estas fábricas, cayó del techo de uno de los edificios. Hasta la fecha no se sabe qué hacía en el techo, por qué estaba ahí solo y cómo pudo caer de una terraza que no tenía grado de inclinación, es decir, no era como que se resbalara y diera vueltas hasta caer. No estaba resbaloso porque no era época de lluvia y tenía una cerca lo suficientemente alta para no caer por accidente. Una cerca, una baranda, si lo quieren ver así. Muchos dicen que se debió al éxito que tuvo el juguete y los accidentes que provocó. Eran los espíritus de todos los atormentados quienes lo empujaron de ese techo. De nuevo, entramos a las teorías. La parte bonita de todo esto es que toda la gente que tuvo problemas con esto, incluso la gente que moría porque pues pensaban que habían contactado algo maligno, este juguete tuvo mucha mala fama. Y por eso es en parte por lo que el señor Fould le cambió el nombre de mala suerte a así. Sea por la razón que sea, hoy pueden visitar la tumba del señor Bond, la cual está hecha con la forma y figura de una tabla de Ouija. ¡Pum! Ahí está. Esto es la mejor parte de todo el episodio. Si ya escucharon esto, ya se pueden ir. No, son mentiras. Queda la parte escalofriante, pero esto es lo que me pareció súper increíble. Sí. Y vamos a subir en Instagram la foto de la tumba del señor Bond para que la vean. Es una tabla de Ouija hecha de piedra. Ahora imagínense, ir a jugar Ouija. Eso te iba a decir. En la tumba del señor que la patentó, quien murió por un accidente y su tumba es una tabla de Ouija. Imagínense, eso sí sería épico. Totalmente. Y a las 3 de la mañana en el cementerio. Ya a las 3 de la mañana. No, ni bromeamos con eso. Sí. En la actualidad, la empresa que tenía la patente del juguete Ouija fue adquirida por la empresa Mattel. Mattel es la que hace todos los juguetes de mesa hoy en día, ¿verdad? Y es ahora su legítimo dueño. Entonces, una patente, para los que no se recuerden, no tengan fresco el concepto, la patente lo que hace es que registra un modelo o registra un diseño, dependiendo cuál sea el producto. Por ejemplo, la patente del Ouija es todo el diseño de la tablita. Una tablita de madera o de plástico o de cartón de estas dimensiones que tienen las letras ordenadas de esta forma, y como ese diseño es el que se volvió popular y famoso, esa es la que importa. Entonces cualquiera que quiera hacer una tabla igual, que quiera vender un juguete o una réplica de estas, tiene que pagarle a la persona
que tiene la patente para poder usar el diseño. Si no, no lo puede hacer. Es como una denominación de origen, digamos. Si no viene de este diseño, en teoría no es que sea ilegal, sino que no está pagando como un impuesto, pues si lo quieren ver así. Entonces, ajá. Canche, y me surge la duda con, digamos, ahora que está ya sacándolo por esta empresa, digamos, este juego siempre sigue con el mismo diseño de madera y así como Siempre. pues, De en madera sus no. inicios. Versiones de Ouija hay muchas, de madera, cartón, piedra y lo que sea, pero el diseño siempre es el mismo. Hay varios diseños, pero el diseño patentado es el más popular, es el que se vende. Y hay diseños incluso redondos que usaron en los persas. Los persas también usaron este mecanismo, era redondo y están las letras afuera, los números adentro y el signo más adentro. Pero básicamente es lo mismo, digamos, una tabla que tiene letras, todas las letras del vocabulario, los números, pero sí, el popular es el que se usa. Es el que sale en las películas y es el que se usa, digamos. Pero bueno, ahora les voy a contar 2 casos de nuestra superfuente muy verídica internet que me parecieron interesantes. El primero, creo que el segundo les va a gustar más, les va a parecer interesante a nuestros oyentes de Guatemala. Pero el primero es un caso español y se llama el caso de Estefanía Gutiérrez. Estefanía era una chica de 18 años que vivía en Vallecas, en Madrid, en España. Pues un día en la escuela, una de sus amigas les contó a Estefanía y a su grupo sobre un nuevo juguete que su prima había comprado en los Estados Unidos. Estamos hablando de que este era el año 1991. Una pequeña tabla de cartón con letras y números pintados que te permitía, y entre comillas, hablar con fantasmas. La amiga de Estefanía les había contado este juguete con mucha emoción, debido a que una de las amigas del grupo acababa de perder a su novio, quien había perdido la vida en un accidente de moto ese mismo año. Así que sin dudarlo mucho, las chicas decidieron juntarse en la casa de Estefanía esa misma tarde para jugar la Ouija. Pues ese día, cuando ya todas estaban sentadas en un círculo en el suelo, fue cuando sacaron la tablita y se pusieron a jugar. Hicieron el ritual de iniciación, que es saludar, dar ciertas vueltas al cursor, digámoslo así, al pequeño cursor. Lo que hacen es hacer como un ritual de iniciación en el que van a abrir el portal. Supuestamente esto es parte del show, por supuesto. Todos ponen las manos en el cursor. Se me fue el nombre, pero el cursor, digámoslo, y hacen no sé cuántas vueltas por un lado, para el otro, y dicen, no me recuerdo qué dicen exactamente. Y que vienen en el manual de instrucciones. Vienen las instrucciones, correcto, vienen las instrucciones. No es mentira, vienen las instrucciones adentro. Hicieron el ritual de iniciación y se sentaron a preguntar si el espíritu de Raúl, el novio quien había fallecido, estaba allí con ellas. Después de unos minutos sin recibir respuesta, la flecha comenzó a moverse hacia la palabra no. Y luego comenzó a formar las palabras Raúl no está aquí. Sin embargo, como en cualquier película, las chicas eran escépticas y creían que era una de ellas quien estaba moviendo la pieza de madera. Mientras comenzaban a hacer más preguntas, la mamá de Estefanía entró en la sala y cuando las vio les preguntó qué estaban haciendo y qué era eso. Pues 1991 en España y la señora muy religiosa y con una fe muy fuerte, pues no sabía ni qué era eso. Las niñas le explicaron y la señora Gutiérrez, siendo muy creyente, tomó la tabla muy molesta y la partió en 2. Error. La regañó y les dijo a las niñas que se fueran. Cometió el peor error de cualquier película de Hollywood. Creo que lo primero es no despedirse. Siempre en las reglas te dicen en las instrucciones que te tenés que despedir cada vez que abrís un portal para poder cerrar el portal. Y ahí es donde se va toda la chingada en la película de miedo, donde los espíritus entran y pasa un montón de cosas. Y el otro error que era romper la tablita, que es como intentar romper el portal sin hacerlo correctamente.
Pues desde esa noche, y según el reporte policial, Estefanía comenzó a experimentar cosas muy extrañas en su casa. Las puertas del closet se abrían de repente. Su cama se movía del lugar durante la noche. Encontraba marcas de manos en sus sábanas, como si alguien se estuviera recostando en ellas. Estefanía había intentado hablarles a sus padres de la situación, pero ellos decidieron no creerle, por supuesto, y la regañaron por mentir. En agosto de 1991, los padres de Estefanía la llevan a la sala de urgencias en el hospital de la ciudad. La niña iba convulsionando, temblando y gritando, como si algo la estuviera poseyendo. A la mañana siguiente, Estefanía estaba muerta. Sin embargo, las cosas extrañas no pararon con la muerte de la chica. Una noche de noviembre de 1992, un año después, el padre de Estefanía llama a la policía para que lleguen a su domicilio. Al llegar, la familia se encuentra en la calle, a pesar del fuerte frío de esa época. La policía escribe en su reporte al entrar que las puertas de los cuartos se abrían fuertemente y sin que nadie las estuviera tocando. Habían marcas cafés en el suelo que parecían baba de algún tipo de objeto o persona. El tapiz de alguna de las paredes estaba rasgado y un olor putrefacto inundaba la casa. Eventualmente, la familia se mudó fuera de la ciudad y no se supo más de ellos. Es el primer caso, muy interesante, en que es el típico caso de la Ouija. El error ahí fue haberla roto y no haber cerrado el portal. No decir adiós, me voy a dormir. Adiós, me voy a dormir, cabal. El pequeño error, nada más. Cuando lo dejaron caliente con ese mensaje de adiós, me voy a dormir, lo calentaron y no se lo comieron. Eso es lo que pasa. Exacto. Lo que me llamó la atención fue con lo que mencionó ella de lo de la cama, o sea que como si cambiaba de posición o se movía la cama y Se movía. ella no sentía No, sí sentía, se despertaba. O sea, eso el supongo yo. movimiento, Eso supongo yo, que si se mueve la cama la sentís, ¿verdad? Obviamente. Pero no dice específicamente, pero yo me imagino que así fue. Y yo creo que la mayoría de estos casos, creo que está como ese morbo siempre cuando típico fallece un familiar, ¿va? Que creo que la mayoría de mis amigos que me han contado que han jugado este juego, digamos, siempre está como con el morbo de que todavía estás así como que no te despediste con tu familiar y es como, ¿me atrevo o no me atrevo? ¿Va? Yo creo que es lo que los impulsa. Y que en este caso que vos mencionaste, creo que fue también lo que los impulsó, ¿va? De querer tener como ese contacto o muchas veces asumimos de que no nos hemos despedido bien de sus familiares, ¿va? Pero no se sabe con todas estas situaciones. Pero contanos la próxima ahí. El siguiente, caso interesante. El siguiente es el caso de Marta de Jalapa, Guatemala. Sí. Yo investigué, solo puse Guatemala, Ouija, casos en Google y me salieron cosas interesantes. Casi no hay ningún caso documentado, por supuesto. País tercermundista. Queridísimo país. Pero estaba seguro que tenía que haber algún caso, alguno, en alguna prensa local. Y encontré uno, el caso de Marta. Es muy bien conocido en la cultura guatemalteca que la conquista por parte de los españoles trajo consigo una explosión de cultura y una combinación de tradiciones indígenas, hispanas, francesas y gitanas. Pues unas de ellas fueron el oscurantismo y la hechicería. La leyenda cuenta que en 1854, en los alrededores del Cerro del Carmen, en la ciudad de Guatemala, en la antigua ciudad de Guatemala, o sea, en esa época, una joven mujer con pelo muy largo se paseaba por las tardes y por las noches ofreciéndole a la gente leerles el futuro. Esta mujer también ofrecía comunicación con los familiares fallecidos. Muchos de los que se pasaban por el área la conocían como la gitana del cerro. Al comienzo, la gente se interesó por los rituales que hacía esta chica, pero luego
de que algunas de sus predicciones se estuvieran volviendo muy reales, la gente la tachó de bruja y le pusieron pena de muerte, como cualquier otra cosa, cualquier otra mujer que pasaba en esa época. La historia fue mutando poco a poco, hasta convertirse en la leyenda de la que hoy podríamos conocer como la Tatuana. Entonces, interesante porque de aquí nace, este es uno de los posibles orígenes de la Tatuana, es una leyenda creo que centroamericana, incluso mexicana, que conocemos, que escapó de la cárcel antes de ser asesinada por un trato que hizo con el diablo. Si en algún momento ustedes quisieran que hiciéramos un episodio de esto, pues nos pueden escribir, ya saben. Pero sigamos. Pues en 1923, en el departamento de Jalapa, en Guatemala, una niña de 14 años llamada Marta había sido linchada por una turba que la acusaba de bruja. La gente la pateó y la golpeó hasta morir. Pero, ¿por qué habían hecho esto? Pues resulta que semanas antes, la familia de Marta había hecho un pequeño viaje a la capital del país. Fueron a vender sus productos al mercado de la zona central. Fue en este mercado cuando Marta convenció a su padre que le comprara un juguete que vendía una señora en el puesto de al lado. Una pequeña tablita de madera con una especie de flecha que se ponía encima y que si le hacías preguntas la tablita te respondía. La señora le explicó a Marta que con la tablita ella podría conocer su futuro y que solo tenía que preguntar. El padre de Marta sin cuidado le compró el juguete. Pues Marta era la hija mayor y por lo tanto siempre le ayudaba a vender en el mercado. Se la merecía. Al regresar a casa, la niña no esperó 2 minutos y comenzó a jugar con su tablita. Recordaba las instrucciones que le dio la señora. Hizo su ritual de iniciación y se puso a hacer preguntas. Hasta aquí la versión de los padres. Pues las 2 semanas siguientes, Marta no fue la misma. Eran una familia humilde y dormían todos en el mismo cuartito. A eso de las 3 de la mañana, y de nuevo shout out al episodio de las 3 de la mañana y a Wolf, pues a eso de las 3 de la mañana sus padres se despertaban porque sentían que alguien los veía dormir. Al abrir los ojos, la sorpresa que se llevaban era Marta quien se encontraba viéndolos al lado del colchón. Los padres se asustaron y la llevaron al sacerdote de la comunidad. Pues recordemos que en estas comunidades no, menos en esta época, pues no era como que hubieran doctores en todos lados y los problemas se resolvían así. Primero la fe y luego la medicina, si es que llegaban a eso. O el curandero o la... Correcto. Bueno, pues el sacerdote, después de hablar un rato con ella, les dijo que algo no estaba bien. Pues por supuesto, si se les quedaba viendo cuando ellos dormían, yo creo que algo no estaba bien. Que Marta estuvo hablando de cómo, y cito, la encarcelaron por ser bruja, la humillaban y que la matarían si no lograba escapar y que por eso necesitaba la ayuda de Marta. Era la misma Marta la que estaba diciéndole esto al sacerdote, como que si alguien estuviera hablando por ella. Los padres de la niña no tenían dinero para un doctor, así que con ayuda del sacerdote decidieron realizar una cadena de oración a su lado, como rodeándola, con más gente de la iglesia. Después de unos días la cosa se calmó. Marta parecía ser la misma de antes y nadie sospechaba de la tablita que le habían comprado. No obstante, la segunda semana, su madre encontró el juguete debajo del colchón de Marta y este tenía unas pequeñas manchitas de sangre. Asustada, corrió a contarle a su esposo y juntos fueron a traerla a la escuela. Cuando llegaron, la directora les dijo que Marta había mordido fuertemente a uno de los niños y que les había lanzado un hechizo. Así que la tenían encerrada en un closet de la escuela. Los padres de todos los niños no tardaron mucho en enterarse de todo lo que había sucedido y asustados y con mucha razón, corrieron todos a entre comillas matar a la bruja. Cuando intentaron sacar a Marta del armario, ella salió gritando e insultando a todos.
diciéndoles que por haberla encerrado y torturado ella acabaría con todos. Ahí fue cuando el linchamiento comenzó y solo se detuvo hasta que Marta había fallecido. Lo interesante de esta historia es el momento en el que Marta deja de ser Marta y hay algo más dentro que está hablando por ella. Como que si fuera la gitana a punto de morir. ¿No crees? Exacto. O sea, y creo yo que... Y eso lo pasaron como desapercibidos por lo que veo, ¿verdad? Porque creo que si era como desde ahí el sacerdote, creo que tenía Sí, que o ver sea, que algo estaba sucediendo sí, extraño, pero ¿qué va a ¿verdad? saber el sacerdote? El sacerdote, ¿qué va a saber? Entonces, obviamente no era su área y la gente pues no entendió qué era lo que estaba pasando y probablemente la niña está enferma y pues le pasó esto y pues no supieron qué hacer, no supieron qué hacer y no es la primera vez ni será la última que escuchamos de linchamientos por situaciones iguales. Hace poco en Guatemala tuvimos una tragedia en la que una turba furiosa linchó y quemó vivo a un curandero maya. Era un como sacerdote maya y pues la gente se asustó con lo que él hacía. Él era una figura en su comunidad, una figura muy positiva que mantenía las tradiciones mayas activas y fue una tragedia totalmente lo que esta gente, que me perdonen, pero esta gente sin cerebro hizo, sin cerebro, educación, civilidad, pero definitivamente la gente cuando se enfrenta con algo que no conoce y que no entiende, lo primero que hacen es entrar en pánico y actuar de esta manera salvaje. Pero sí, este es el caso guatemalteco de la niña y el Ouija. Estoy seguro que habrán más, tal vez nosotros no los conocemos, que nos los manden ahí. ¿Qué pensás ahorita para terminar el episodio? ¿Qué me puedes decir? La verdad que sí, súper interesante y ya creo que lo pensé, ya no voy a jugar eso. O No, sea, no, definitivamente. ni. A menos de que pues ya sea algún episodio especial o algo, porque creo que sí, como lo mencioné al inicio, pues no he tenido la oportunidad de jugarlo, solo había escuchado, pero siempre creo que queda como eso de que pues no sabemos en el momento en que pases alguna situación de que algún familiar y máximo también en esta época que se está viviendo de la pandemia de que pues están falleciendo muchos en varias partes del mundo y creo que ni te está dando tiempo como despedirte y hacer los velorios correspondientes. Entonces creo que también va a quedar como este juego como pues una alternativa, creo yo, de muchas personas que en ese momento de desesperación también puedan decir, bueno, vamos a tratar de comunicarnos y tratar de despedirnos, ¿verdad? Sin embargo, pues sí creo que sí, yo no me animaría hasta el momento y pues lo que vos mencionaste pues, de esta forma de las brujerías y todo esto, pues creo que en muchos países se da estas situaciones. Como siempre he dicho, no dejo de creer en el mal y creo también en el bien, entonces también puedan darse. O sea, en varios países se han dado estos acontecimientos de que muchas veces o a veces estos curanderos positivos los confunden por actos de brujería y viceversa. Sí hay personas que se dedican también a todo esto de la magia negra, ¿verdad? Que lo mencionamos también en un episodio anterior de que pues han sido algunos rituales que acostumbran a hacer en esos horarios y que también se ha visto. Pues yo he estado viendo muchas historias también y se da principalmente que creo que más adelante vamos a tener un episodio en los cementerios, ¿verdad? Que siempre se encuentran muchas cosas como de Sí, pues tú hechicerías. tendrás un episodio en los cementerios. Yo te veo a distancia por Skype. Claro, no, entonces creo que sí se dan como estas situaciones, pero ya lo pensé bien. Ni me vayas a regalar ahí para cuando estemos celebrando los 25 episodios, pues no quiero el regalo de la Ouija. Ya Sí, lo decidí. definitivamente. Yo tampoco no me animo ¿cómo se llama? A tener una, pero ahora toca mi pequeña y corta experiencia una vez, rapidito, en uno de esos juntes en donde ya todos están medio jaladitos y pues ya no hay nada que hacer. Viene el host de la casa y nos dice, bueno, viene la host de la casa y nos dice, mucha, ¿qué es? ¿Les gustaría jugar Ouija? Y a todos medio jalados y a todos mareados, como no, que algunos diciendo no, que no sé qué, otros sí querían, es como sacó la Ouija, yo definitivamente podré estar
con las cervezas encima, pero definitivamente no me arriesgo. O sea, yo solo sé que hay algo que no conocemos, entonces prefiero no arriesgarme a nada, pero sí, después de eso, varios de ellos contaron ciertas cosas que les pasaron en sus casas y en el momento en el que sacaron la Ouija y se pusieron a jugar, se sentía un ambiente muy pesado, como que si el aire se hubiera puesto denso, como que puedes sentir el aire. Es raro, es raro. Obviamente es psicológico, es el miedo, es el pánico, lo que querrás, porque no pasó nada. Pero también se movía el cursor, digamos, a lo que yo le digo, el cursor sí se movió, pero no formó ninguna palabra, ningún número ni nada, y las preguntas eran más estúpidas y de fregadera que cualquier otra cosa. Pero hay un concepto que quiero tocar aquí. Y ya saben que no podemos dejar a un lado el lado científico, la parte científica. Y es que se han hecho varios experimentos con estudiantes sobre este juego. Uno de ellos lo que quería era mostrar que la gente es la que mueve el pedacito de madera. ¿Y cómo? Pues existe, de parte de un experimento que se hizo, salió un concepto que se llama efecto ideomotor. El efecto idiomotor, según nuestra fuente, Wikipedia, es un fenómeno psicológico en el que el sujeto realiza movimientos inconscientemente, de manera automática, desencadenada por un estímulo particular en la zona respectiva que debe sobrepasar cierto umbral, de lo que se deduce que no depende de la especificación de un objeto para producirse, es decir, similar a la piloerección frente a cambios térmicos. Ok, aquí ya nos fuimos, pero el punto es que en el momento en el que tú estás pensando, tu cuerpo reacciona sin que tu consciente se esté dando cuenta. Y cuando tú estás preguntando algo que tú ya sabes la respuesta, tu cuerpo te está llevando a que la reproduzcas, a que lleves a cabo esta respuesta, que movas el cursor, digamos, la piececita de madera, que la movas y que te respondas a ti mismo lo que tu consciente te quiere responder. Pero no es que haya algo moviéndote los dedos, es que tú solo lo haces sin darte cuenta. Es tu cuerpo, como que tu cuerpo te está llevando y tú no te das cuenta de que lo estás estimulando. Y por eso es que el juego en las instrucciones dice que tienes que jugarlo, que nunca lo jugues solo, sino que lo juegues en parejas. Porque cuando hay dos personas tocando la tablita de madera, nadie se va a dar cuenta de quién es quien está empujando. Encima porque ni la persona que está empujando el cursor se da cuenta que es él o ella quien está empujando. Entonces no sé si me da a entender, pero si no, pues lo pueden buscar ustedes también en internet. Y algo que faltó agregar es que estas piececitas de madera del Ouija, el cursor, tiene en medio un circulito en donde va un cristal. Algunos se pueden preguntar si esto es por decoración. No sé si han visto las películas de Ouija, pero este cristalito es para ponérselo en el ojo y con eso ver a los espíritus. Después de que te respondan y te digan si hay alguien aquí y te digan sí, tú te pones ese cristal en el ojo y volteas a ver a la habitación y se supone que con eso vas a poder ver a los espíritus. Y con eso los quiero dejar hoy pensando en algo tan traumático y escalofriante. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como @escalofríospodcast, en Facebook como Escalofríos Podcast. O si nos quisieran mandar su anécdota por correo, ya sea como nota de voz o como mensaje, escalofríospod@gmail. Yo soy Canche, conmigo siempre está Wolf y nos vemos a la próxima